Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar al pastor por darme este privilegio de poder estar aquí, poder traer la palabra en esta noche, pero también para poder mostrar lo que Dios está haciendo allí en el norte de Mozambique. Realmente es importante conocer lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Un día el Señor nos llamó y nos llevó hace 10 años atrás a Mozambique, donde empezamos a ver todo lo que el Señor nos mostraba. Si ustedes atendieron al testimonio de los dos jóvenes, pudieron escuchar que dijeron, y el Señor me mostró tal cosa, el Señor me mostró tal otra. La idea de un misionero, la idea de cada uno de nosotros como hijos de Dios es estar atentos a lo que Dios nos muestra. Porque Dios siempre nos está mostrando algo. Y cuando Dios te muestra algo es porque quiere que vos hagas algo al respecto. No lo muestra solamente para decir, uy, pobre gente, uy, qué bárbaro, uy, qué terrible. Sino es el momento de ponerte delante del Señor y decir, Señor, ¿qué puedo hacer por esto que me estás mostrando? Y creo que ellos respondieron y Dios los está preparando para ir a servir a esos lugares. Nosotros también respondimos y seguramente después de esta noche usted va a sentir en su corazón la necesidad de estar más atentos a lo que Dios les muestre, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y como ustedes saben, bueno, hubo un hermoso grupo que nos vino a visitar a principios del año pasado. Ya habrán visto algunas fotos al respecto. Mientras nosotros estábamos preparando el ministerio al que Dios nos llamó, que tiene que ver con la alfabetización en lenguas originarias, en las lenguas de esos pueblos que están allí. ¿Por qué alfabetización? Y bueno, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, se está traduciendo en cada una de esas lenguas. Y pronto, para ser más exactos, a fines de este año, el Nuevo Testamento en Macúa, que es la tribu donde nosotros estamos sirviendo, va a estar ya impreso y listo. Pero la gente no sabe leer. Como hay tantas otras lenguas en el mundo donde tienen la Biblia o los Nuevos Testamentos ya impresos, guardados en cajas. Y no los pueden entregar porque la gente no sabe leer. Simplemente están a la espera de alguien que vaya y les enseñe a leer en su propia lengua, en la lengua que ellos hablan desde pequeños. Por eso el Señor puso en nuestro corazón hace unos años este proyecto. Nosotros lo llamamos Pueblos que Leen, que son programas de alfabetización en lenguas originarias que se pueden dar en Mozambique o en cualquier lugar del mundo. Nosotros no alfabetizamos, pero sí preparamos alfabetizadores locales. Preparamos personas para que ellos alfabeticen su propio pueblo. Y... me olvidaba. Ahora, a ver, vamos a ver cómo es esto. Sí. Eso, muy bien. Ahí no voy a poder leer. Acá vamos a ver algunos datos importantes. Estos datos son de la UNESCO, no son ni de una iglesia ni de una organización cristiana, simplemente datos de la UNESCO que tiene que ver con la educación en el mundo. Dice, hoy en día existen en el mundo más de 7.000 lenguas. Para ser más exactos, 7.097 lenguas hay en todo el mundo. Y fíjense que dice la tercera parte de esas lenguas se encuentra amenazada. Es difícil pensar o decir qué es una lengua amenazada. La palabra amenazada es fuerte. Y sí, es lo que usted está pensando. Son lenguas que pueden morir. ¿Y cuándo muere una lengua? Una lengua muere cuando la última persona que la habla fallece, cuando deja de existir. Entonces, cuando dice que la tercera parte de las lenguas se encuentra amenazada, quiere decir que ese grupo de lenguas que se encuentra amenazada tiene ya pocos habitantes que la hablan. Y cuando mueran todos, ya nadie la va a poder hablar y esa lengua va a morir. Ahora, nosotros como hijos de Dios debemos reconocer que la lengua también forma parte de la creación de Dios. Dios nos dio una lengua a cada nación. Y si nos dio una lengua es para que la cuidemos, no para que dejemos que vengan colonizadores a obligarnos a hablar
su lengua, a leer en su lengua, a escribir en su lengua. Y ese es parte de este proyecto que Dios puso en nuestro corazón. Dice que más de la mitad de la población del mundo hablan solo 23 idiomas. O sea, hay 23 idiomas que aglomeran a más de la mitad de las naciones del mundo. Son los idiomas que nosotros más conocemos: el inglés, el francés, el portugués, el español, etcétera, etcétera. Las 2/3 partes de las lenguas del mundo se encuentran en 2 continentes, Asia y África. Dios nos llamó a África, Dios está llamando a Diego a Asia, y Sol va a ir a Europa, y seguramente también en Europa debe haber lenguas que todavía no son lenguas maternas, que son solo orales y que necesitan aprender a leer y escribir en ellas. Mozambique tiene un total de 43 lenguas. Dentro del país de Mozambique hay 43 lenguas diferentes. Con el proyecto Pueblos que Leen estamos trabajando con una lengua, con la lengua macúa, porque como les decía, es la lengua donde nosotros ya venimos hace 10 años trabajando con niños huérfanos, con viudas, en la plantación de iglesias, en la preparación de líderes, en diferentes áreas y tareas. Pero esta vez estamos ocupados y preocupados para que ellos puedan leer, y el día que tengan la palabra en su lengua, la puedan leer y recibir revelación en su propia lengua, en la lengua del corazón. Tenemos el desafío para este año de abrir programas en 2 lenguas más: los Makonde y los Muaní. Son los 2 grupos que quedan, que son mayoría, ¿no? Los Macúa, Makonde y Muaní son mayoría en el norte de Mozambique. Y ellos escucharon que estamos alfabetizando a los Macúa y dijeron: nosotros también precisamos. La diferencia está que tanto los Makonde como los Muaní ya tienen el Nuevo Testamento terminado, impreso y guardado en cajas. Solo necesitamos enseñarles a leer y ellos van a poder recibir la palabra de Dios y poder recibir todo lo que la palabra de Dios implica en nuestra vida, en la vida de cada uno de sus hijos. Pensemos un poco, hermanos, que se le dice la lengua del corazón. ¿Por qué la lengua del corazón? Es la lengua que ellos hablan desde que son pequeños. Desde que comienzan a hablar las primeras palabras, hablan con su familia esas lenguas, hablan con sus amigos, hablan en los mercados, en todos los lugares hablan, pero llegan a la escuela y les enseñan el portugués, que es la lengua oficial. Y ellos lo tienen que aprender porque es una materia de la escuela. Entonces después ellos pueden recibir una Biblia en portugués. Pero ¿cuánto entienden de esa Biblia? ¿Cuánto entienden de la palabra? Nosotros habremos estudiado en la escuela inglés, por ejemplo, y sin embargo, si no hacemos un curso verdadero de inglés fuera de la escuela, tal vez hay muchas cosas que no podríamos entender. Bueno, eso pasa allá con los pastores mismos. Los pastores abren su Biblia, comienzan a leer en portugués y después uno se da cuenta que muchas veces no entienden. Y es peligroso no entender la palabra de Dios. Después vamos a ver por qué. Además de este proyecto, también realizamos otras tareas. Realizamos seminarios donde enseñamos no solo sobre alfabetización, sino sobre diferentes tareas de la iglesia, ¿no? Tienen que ver con preparación de líderes y demás. En el caso de mi esposa, también trabaja con las mujeres para trabajar en el área femenino, que la mujer, como en tantos países del mundo, está muy degradada. Y entonces tenemos que mostrarle que la Biblia le da un lugar importante a la mujer. Y de eso se encarga mi esposa, entre otras cosas, ¿no? Educación cristiana, también enseñamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para oírla, sino que también es necesario que la enseñemos, que la interpretemos. También vamos a ver eso después de qué se trata. Visitamos iglesias. La importancia de visitar iglesias donde nos piden consejos, nos piden ayuda, nos piden capacitación para obreros y demás. Y nuestra oración
es para que podamos alcanzar más lenguas y que todos puedan leer la palabra de Dios en su lengua del corazón. ¿De qué manera? Preparando alfabetizadores, como dice ahí, y abriendo más programas. Eso es lo que Dios puso en nuestro corazón y eso es el anhelo que nosotros tenemos para este año. Seguir con los Macúa y empezar a buscar la manera de abrir más programas. A Dios sea la gloria. Y esto es importante, hermanos. El proyecto no es nuestro, el proyecto es de Dios. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro y que se lo digo también a Sol, a Diego. Toda la gloria es para Él. Nosotros somos simples herramientas en sus manos. Simples herramientas en sus manos. Que un día tuvimos el privilegio de que Dios nos escogió para colaborar con Él en su obra. Que no somos imprescindibles, porque podemos decir, no, Señor, yo no voy. Y con eso no estamos arruinando la obra, sino que el Señor va a tener que tocar otro corazón. Pero sí es necesario que estemos dispuestos a servirlo. Somos herramientas en sus manos. Como tal, tenemos que estar dispuestos a que nos tome y que nos use para cumplir con sus propósitos. Y vamos a hablar ahora un poco, vamos a ir a la palabra, porque hablando de la lectura de la palabra, es importante ver lo que dice la Biblia, porque justamente de eso se trata. Enseñarles a leer para que puedan leer la Biblia, para que puedan comprender lo que dice la Biblia. Y podemos ir muy atrás en el tiempo, podemos ir al Antiguo Testamento, al libro de Nehemías, en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Muchas gracias. En el capítulo 8 del libro de Nehemías, en los versículos 7 y 8, vamos a ver lo que ocurrió con el pueblo de Israel, justamente. El pueblo de Israel, recuerdan más o menos el libro de Nehemías, lo habremos leído varias veces, habremos escuchado estudios bíblicos al respecto. El pueblo de Israel regresaba del cautiverio, muchos años de cautiverio, regresaba a su Jerusalén, a su tierra, a la tierra que ellos mismos después estaban reconstruyendo y se encontraban ahí. Y dice en Nehemías 8:8, 8:7, 8:8 que se reúne el pueblo y Esdras, que era un maestro de la ley, y los levitas que estaban ahí atendiendo el templo de Dios y todo eso, comenzaron ¿a qué? Comenzaron a leer la palabra. Comenzaron a leer la palabra al pueblo. El pueblo reunido, después de muchos años de cautiverio, con todo lo que pasaron en el cautiverio, se reúne y Esdras comienza a leer en voz alta la palabra. Y dice ahí que los levitas también leían la palabra y interpretaban lo que decía la palabra para que el pueblo comprendiera. Me pareció muy interesante eso. Yo o cualquier pastor, cuando se sube al púlpito y predica, lo que está haciendo es eso. Está leyendo la palabra e interpretando la palabra para que el pueblo comprenda. ¿No es así? Eso es lo que hacían en ese tiempo. ¿Y cuál era la intención y el objetivo principal? Que entendieran, que comprendieran. Hermanos, podemos leer la palabra, podemos leer la Biblia, hacer ¿cómo se dice? Cuando se arma el programa. Un programa de lectura bíblica para todo el año, todo bárbaro. Pero si no comprendemos lo que dice la palabra, ¿qué puede pasar? Esto no es un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios. Entonces tenemos que leer y comprender. Leer y comprender. Ya lo dijo Jesús cuando hablaba de la parábola del sembrador. El que oye la palabra y no la entiende, ¿qué pasa? Viene el malo y la roba. Fíjense la importancia de entender la palabra. ¿Recuerdan al etíope? La historia de Felipe y el etíope. El etíope que estaba leyendo la palabra. Estaba leyendo la palabra, estaba leyendo Isaías.
Y Felipe se acerca y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Así que fíjense que esa persona estaba leyendo la palabra, pero no estaba entendiendo. Después puede leer todo el capítulo 8 de Hechos y va a ver que al comprender la palabra, el etíope terminó bautizado. Cosa que si él hubiera seguido leyendo y el Espíritu Santo no hubiera enviado a Felipe a darle a entender la palabra, eso no hubiera acontecido. Así que fíjense lo importante que es comprender lo que se lee. Y justamente de eso nos preocupamos también con este proyecto. Enseñar a leer, pero a comprender lo que se lee. Si no, no va a tener sentido. Si no, no va a tener sentido. Quiero que vayamos ahora al último libro de la Biblia. Si hay un libro difícil de comprender, vamos a ser sinceros con esto. Si hay un libro difícil de comprender, es el libro del Apocalipsis. Es difícil comprender el Apocalipsis si lo leemos así nomás, si no lo leemos con algún comentario, si no buscamos ayuda de alguna manera, o hablamos con algún pastor, o hablamos con algún maestro. Es difícil. Pero vamos a ir a ese libro, porque no todo lo que dice el libro es difícil. Y hay algo que tiene que ver también con la lectura. Y en el capítulo 1, recién empezado el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí habla de dos grupos, bienaventurados los que leen y los que oyen. Podemos gramaticalmente desdoblar el pasaje sin que pierda sentido. Podemos decir, bienaventurados los que leen y guardan la palabra, bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. ¿Está todo bien? O sea, hay dos grupos, habla de dos grupos con un denominador común, que es guardar la palabra. Después vamos a pensar en eso, qué significa guardar la palabra. Pero lo que a mí me interesó es que no descarta ninguno de los dos grupos. Los dos grupos tienen que ir de la mano. Porque, ¿qué pasa con los que leen solamente? Usted se puede encontrar con algún hermano en la calle y el hermano le dice, no, yo a la iglesia no voy más. No, tuve un problema, no me gustó la situación, una situación que no me gustó, no piso más una iglesia. Pero yo todos los días leo la palabra de Dios. Ahora, yo pienso, ¿es bienaventurado por solo leer la palabra de Dios? Tal vez no. Por lo menos aquí está hablando de dos grupos. Los que leen y los que oyen. Los que leen solo. ¿Por qué puede ser no bienaventurado? Seguramente porque puede ser que alguna de las cosas que lean no las entienda o las interprete mal. Y si interpreta mal la palabra de Dios, se puede caer en una herejía, se puede caer en una falsa doctrina, que es lo que ocurre muchas veces con mucha gente que también lee la palabra de Dios, interpreta mal, aún desde el púlpito, y transforma la verdadera doctrina, la sana doctrina. Entonces, eso no es bueno. Leer solamente no es bueno. ¿Qué pasa con el otro grupo? Es bueno que los que oyen solamente, oyen la palabra nada más. De esos grupos hay muchos en África, porque ellos no saben leer. Entonces solo se alimentan a través de oír la palabra. Ahora, ¿eso será bueno? ¿Solo oír la palabra? Aquí dice que no es bienaventurado los que solo oyen la palabra, parece ser. ¿Por qué? Y porque, vamos a hacer otro ejemplo. El día miércoles se encuentra en la calle con alguien, con un hermano de la iglesia que le dice, hola, yo recién llego de vacaciones, no pude ir el domingo a la iglesia. ¿Qué tal el culto? Uy, el culto fue hermoso.
¿Y el pastor de qué predicó? Y bueno, predicó... bueno, no me acuerdo, pero fue espectacular la predicación. Suele pasar, nos pasa, ¿eh? No es que yo me acuerdo de todas las predicaciones que escuché en mi vida. Suele pasar. Entonces, si nosotros nos olvidamos lo que el Señor nos habló el domingo, ¿cómo eso que nos habló puede marcar nuestra vida? ¿Cómo puede transformar nuestra vida? Nosotros hicimos la prueba, pero no esperamos al miércoles. Nosotros salíamos de los cultos allí en Mozambique y le preguntábamos, ¿de qué predicó el pastor? Y se quedaban así, tildados. Porque después de la predicación el pastor comenzó a dar informes y empezó a hablar de esto y oraron por aquel y se olvidaron todos de qué predicó el pastor. Entonces eso también le preocupa a Dios. Bienaventurados los que leen y los que oyen. Grupos, conjuntos de personas que pueden leer, pueden oír la palabra y así de esa manera la palabra puede transformar su vida. Pero hablaba de un denominador común. Y guardan las palabras. ¿Qué significa guardar? Yo voy a un diccionario y me dice poner adentro un cajón. Bueno, no es de esto que se trata. No es guardar, poner adentro un cajón. Guardar no es memorizar solamente. Yo me puedo saber muchos pasajes de memoria. Yo puedo saberme todo un salmo entero de memoria. Pero si no cumplo con lo que la palabra dice, de nada sirve. A Dios no le agrada. Eso no es guardar. Guardar es obedecer lo que la palabra dice. Guardar es cumplir con lo que la palabra dice. De eso se trata el guardar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso, tanto los que leen como los que oyen la palabra deben obedecerla. Y de esa manera van a agradar a Dios. De esa manera, Dios va a poder transformar su vida. Si no, es imposible. Vamos a alguien que realmente obedeció a Dios desde el primer día que tuvo un contacto con Él. Y ese es el apóstol Pablo. Vamos a la carta a los Colosenses. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Interesante, la iglesia de Colosas no fue fundada por Pablo, pero Pablo estaba preocupado también por la iglesia de Colosas. Pablo no estaba preocupado por las iglesias que él fundó solamente. Pablo estaba preocupado por la iglesia de Dios en general. Y él siempre quería estar atento a lo que pasaba en cada iglesia, aun cuando no fuera fundada por él. Esa iglesia probablemente fue fundada por Epafras, que fue un discípulo de él, pero no precisamente por él. Pero él le pedía a Epafras, mandame los informes, contame lo que pasa en la iglesia, yo quiero orar por la iglesia, yo quiero saber lo que pasa para orar. Si necesito ir, voy a ir y los voy a ayudar. Pero yo necesito saber lo que pasa con la iglesia. Y fíjense que en el capítulo 1, a partir del versículo 9, Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿que oímos a quién? Oímos a Epafras, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 dice, así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos en el poder, etcétera, etcétera. Vemos la oración de Pablo acá. De acuerdo a lo que escuchó de Epafras, ora. Y él pide dos cosas fundamentales aquí. Que la iglesia conozca, ¿qué? La voluntad de Dios. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios. Y en el versículo 10, al final del versículo 10 dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Dos cosas importantes para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Eso es lo que Dios quiere,
que lo conozcamos a Él, que conozcamos su voluntad. Ahora, ¿cómo? Y bueno, justamente, a través de la palabra podemos conocer a Dios, a través de la palabra podemos conocer su voluntad. Entre otras cosas, hay muchas maneras en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. En un tiempo enviaba ángeles para mostrar cuál era su voluntad. Visiones, sueños, profetas, muchas maneras, circunstancias. Pero un día el Señor decidió dejar su palabra escrita para que éste sea nuestra guía, para poder conocerlo, para poder conocer su voluntad. ¿Y por qué tenemos que conocer su voluntad? Justamente, para guardar lo que en ella dice. Conocer su voluntad para obedecer su voluntad. Para poder obedecer lo que Él desea. Hermanos, Dios tiene un propósito para cada una de sus vidas. Eso usted lo tiene que saber. Dios tiene un propósito para cada una de sus vidas. Seguramente Dios no quiere que todos ustedes vayan a África, ni quiere que todos ustedes vayan a Armenia, ni que quiere que todos ustedes vayan a Grecia. Pero Dios tiene un propósito para cada una de sus vidas. Porque Dios quiere usar su vida para cumplir con su voluntad. Dios quiere usar su vida para cumplir con su voluntad. ¿Recuerdan lo que dijeron los hermanos? Y Dios nos mostró, y Dios me mostró. Cuando Dios muestra, está mostrando su voluntad. Está mostrando algo que tiene que ver con su voluntad. Saben, hermanos, yo doy esta imagen. Tal vez acá seguramente haya algún mecánico. Creo que veo algún mecánico por ahí. Pero todos conocemos, habremos pasado alguna vez por un taller mecánico. Y tienen un tablero de madera, generalmente, con todas las herramientas colgadas. ¿No es así? Es así, generalmente, no sé. Puede haber algunos casos que no. Pero tienen las herramientas. Yo tengo un amigo que es mecánico y tiene eso. Entonces yo observo que hay algunas herramientas que cuando él las saca, alrededor de la herramienta está todo sucio. Está todo sucio. Y hay otras que está la herramienta colgadita y alrededor está todo limpio. ¿Qué implica eso? Implica que la que está sucia es la que más usan, ¿no? Porque ellos están todo el día con la mano llena de grasa. Entonces agarran la herramienta, la vuelven a poner, agarran, la vuelven a poner, se ensucia el tablero. Yo siento que la iglesia es un gran tablero de mecánicos, llena de herramientas colgadas. Y yo quiero que esté todo sucio al lado mío. Yo quiero que esté todo sucio al lado de cada uno de ustedes. Porque sé que Dios nos está usando. Porque sé que Dios tiene las otras herramientas que están limpitas seguramente van a ser útiles en algún momento, pero no tan útiles como aquellas que tienen todo sucio alrededor. Yo quiero ser esa herramienta. Hay algo que Dios quiere. Dios quiere ver corazones dispuestos. Usted me puede decir, yo leo la Biblia, escucho las predicaciones y no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Usted lo que tiene que hacer es orar al Señor y decir, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que vos quieras, lo que vos me digas, lo que vos me muestres. Y a partir de ese momento estar atento a todo. Pero Dios tiene un propósito. Lo que pasa es que muchas veces nosotros decimos, tengo que hacer esto. Mucho no me gusta hacer esto. Yo prefiero hacer esto. Me siento más cómodo acá. Me siento más cómodo. Tal vez no es el propósito de Dios. Podemos recordar la historia de Jonás, ¿no? Jonás fue llamado por Dios. Tenés que ir a Nínive y decirle que voy a destruir por sus pecados, voy a destruir a los ninivitas. Y Jonás salió a la puerta y dijo, allá está Nínive, yo me voy para allá. Se fue para el otro lado. Y todos sabemos, no vamos a ahondar, dónde terminó Jonás. Eso pasa muchas veces. Nosotros decimos, no, pero yo soy maestro de escuela dominical y me siento re cómodo acá.
que el Señor no me mueva porque yo estoy bárbaro acá. Y este es el llamado de Dios para mí. Y Dios le está mostrando otra cosa y él sigue empecinado. Bueno, yo no le digo que va a terminar en la panza de un gran pez, porque no me lo va a creer. Pero algo va a acontecer en su vida. Dios le va a mostrar que ese es su propósito y no el propósito de él. Y es peligroso cuando hacemos nuestro propósito y no el propósito de él. No debemos introducir a Dios en nuestros planes, en nuestros pensamientos, en nuestros trabajos. No debemos hacer eso. Sino que debemos entrar nosotros, introducirnos nosotros en los planes de Dios, en los trabajos de Dios, en los pensamientos de Dios. De esa manera vamos a estar haciendo su propósito. De esa manera estamos cumpliendo con su voluntad. De la otra manera, cuando lo introduzco, yo hice un proyecto buenísimo. Mira, voy a entregar no sé cuántos kilos de no sé qué para esa gente que necesita y lo voy a hacer. Y es loable y está bien, pero tal vez no sea la voluntad de Dios. Tal vez no sea. Pero decimos, bendice este proyecto, bendice este proyecto. Nosotros, para reconocer que Pueblos que Leen era un proyecto que estaba en el corazón de Dios, oramos mucho y Dios nos tuvo que mostrar verdaderamente que no era nuestro proyecto, que no era nuestro propósito, que no era lo que nosotros queríamos. Y de hecho, no lo queríamos, porque nosotros no éramos alfabetizadores. Tuvimos que ir un año a Perú a prepararnos para alfabetizar con mi edad, la edad de mi esposa, estudiando con todos pibes jóvenes y nosotros éramos más viejos que los profesores. No queríamos, pero el Señor nos mostró que teníamos que cumplir con su propósito y que ese era el propósito de él. Y lo hicimos, y gloria a Dios que lo hicimos, porque ahora estamos sirviéndolo en esto que Dios nos mostró y que nos sigue mostrando cada día, la importancia de leer, de comprender la palabra para conocer a Dios y conocer su voluntad. Eso es importante, hermanos. Pablo, en esta misma carta, un poco más adelante, va a decir una manera de conocer a Dios es andar en Él, dice. Andar en Él. Y saben que eso fue algo que, si usted lo lee, y si usted puede no comprenderlo, porque a mí me pasó allí enseñando la palabra, yo tuve que explicar cuál es la diferencia de andar en Él y andar con Él. Y hay una diferencia. Ahora, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos que había mucha gente que andaba con Cristo? Donde Él iba, mucha gente andaba con Él, pero no había mucha gente que andaba en Él. Porque cuando Él lo crucificaron no había nadie. Y es más, los que habían lo maltrataron, lo vituperaron, lo escupieron y demás. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay una diferencia. Por eso Pablo dice, andad en Él. Y a mí se me ocurrió, digo, voy a hacer una imagen. Y tomé una silla, la puse al lado mío, me paré al lado, la tomé así y dije, yo estoy con la silla. ¿Estoy con la silla? Todos dijeron, sí. Bueno, ahora voy a estar en la silla. Y me senté. ¿Ven la diferencia? Sí, es diferente. Es diferente estar parado al lado que estar sentado. Hay un contacto mayor. Y yo les dije, yo puedo estar con la silla, tomar la silla, me bajo y me siento en el taburete. Con la silla me siento en el taburete. Dice, sí, claro, puede ser. Bueno, muchas veces pasa eso. Nosotros estamos con Dios, pero andamos en otras cosas. Andamos en el mundo. Andamos en cosas raras. Pero estamos con Dios, porque venimos el domingo, porque vamos a todos los cultos, porque... Entonces, eso es importante. Conocer a Dios,
conocer su voluntad, comprender lo que Dios nos quiere decir. Usted puede conocer su voluntad hoy mismo, mañana mismo, la semana que viene. Conocer a Dios ya es un poco más complicado. No va a terminar de conocer a Dios hasta el último día de su vida que esté en la presencia de Él. Nadie puede pararse aquí en el púlpito y decir, yo ya conozco a Dios, ya lo conocí y te puedo enseñar a vos todo quién es Dios. No, porque Dios te puede mostrar a vos muchas cosas que todavía no conoces de Él. Cada día nos puede mostrar muchas cosas que no conocemos de Él. Por eso es importante y por eso Pablo se interesó tanto en esa oración. Y después va a decir por qué es importante conocer a Dios y conocer su voluntad, para ser dignos del Señor, agradándole, llevando frutos, fortalecidos en poder, todo eso que nosotros queremos. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué pretendés vos como hijo de Dios? Y ser digno hijo de Él. Llevar fruto, agradarle cada día más. Bueno, conoce a Dios, conoce su voluntad. Estudia la palabra, lee la palabra. El contacto con la palabra es lo mismo que sentarse en la silla. Cuando nosotros leemos la palabra y Dios nos habla, la apertura de la Biblia ahí comienza el diálogo con Dios. Y eso es importante, hermanos. Eso es lo que nos hace sentar, lo que nos hace la diferencia de andar en Él y andar con Él. Yo los animo a que lean la palabra. Que lean la palabra. Y la lectura de la palabra no es, hoy me toca el Salmo 23, el libro y Mateo, no. Es leer la palabra, reflexionar, orar, pedirle a Dios, ¿qué me querés decir con esto? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Reflexionar, buscar algún comentario. Somos bendecidos, hermanos, que tenemos. Yo leí la Reina Valera 95. ¿Cuántas versiones tenemos? ¿Cuántas versiones tenemos? Tenemos la bendición de que yo puedo leer un pasaje acá, no lo comprendo, y voy a Dios habla hoy, voy a una paráfrasis, voy a la Nueva Versión Internacional, puedo buscar un montón de versiones hasta que Dios me lo hace comprender. Ellos ni siquiera pueden leer la palabra en su propia lengua. Eso es lo que nos parte el corazón, porque sabemos que eso es lo que le parte el corazón a Dios. Que ellos puedan leer y recibir la revelación, lo que Dios quiere decirle en su lengua. Eso es lo más hermoso que puede pasar, que nosotros lo vivimos como algo natural, pero ellos no. Hay estadísticas que dicen que las iglesias donde la palabra de Dios está en la lengua del corazón de ellos, en su lengua originaria, son iglesias más fuertes, iglesias de más fe, liderazgos mejores, liderazgos fortalecidos verdaderamente. Y usted solo tiene que ver la cara de esa gente cuando comienzan a leer y a darse cuenta que esa lengua que ellos solamente hablaban tiene una gramática, tiene una morfología, que eso que ellos hablaban está ahí, está en ese libro. No solo es aprender a leer para aprender a leer la palabra, es una actitud también, un trabajo filantrópico, es un trabajo de amor hacia ellos, porque ellos cambian su vida, se sienten más incluidos en la sociedad, se sienten diferentes. Usted tiene que escuchar solamente los testimonios de esa gente. El marido de una de ellas me decía, mi esposa nunca en su vida fue a una escuela, nunca pudo ir a la escuela, porque allá las mujeres cuando nacen, cuando comienzan a crecer ya tienen que acompañar a la madre en las tareas de la casa, en las tareas del campo. Entonces el chico sí, el chico lo mandan a la escuela, pero a la mujer no. Entonces ella nunca fue a la escuela. Ahora, con la edad que tiene, cuando llega la hora de ir al programa de alfabetización, se arregla, se baña.
toma el cuaderno y se va. Se va. Es muy importante, hermano. Es algo importante. Yo quiero para terminar, que puedan ver un videíto, un video muy pequeño, tiene pocos minutos, apenas 2 minutos y pico, pero resume un poco lo que Dios está haciendo allí en el norte de Mozambique a través nuestro. Y quiero que noten las caras de ellos, si es posible. Tiene sonido. Estos aplausos son para el Señor. Y quiero pedirle la última cosa, que en sus listas de oraciones haya un ítem nuevo cada día, que sea por la alfabetización en lenguas originarias en cada rincón del mundo, para que ellos puedan leer y recibir la palabra de Dios en sus lenguas. Que Dios los bendiga, hermano.